Tremendo tren de información, de entretención también y de buena conversación en tu conexión matinal por las pantallas de TVR. Así es, pero si hay un tema que tenemos que abordar y tenemos que entender también de mejor manera, es cómo funciona lo penal y lo legal en nuestro país. ¿Ya? En términos, por ejemplo, algo tan latente que es la delincuencia. Ok. Y eso lo vamos a conversar hoy día con un abogado que es ex fiscal del Ministerio Público, que ya está con nosotros y le vamos a dar la más cordial bienvenida a Juan Pablo Buenocore. Bienvenido. Juan Pablo. Juan Pablo. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bien, aquí Bien, estamos, ¿no? bien, muy ¿Con calor, cómodo, no? muy cómodo acá. ¡Qué bueno! Sí. No, felices de poder tenerte acá con nosotros y la verdad que un poco hacer la bajada de temas que no entendemos muy bien. Vemos menores de edad también relacionados con la delincuencia. Y la verdad es que nosotros decimos pucha portonazo y todo, porque las leyes, cómo hacerlas funcionar, cómo llegar a un punto de equilibrio entre la infancia también, Sí. y no seguir tampoco expuestos a los niveles de violencia que tenemos. Sí, sí. Bueno, una de las cosas primeras que hay que establecer de que todo menor de 18 años hasta 14 años, es decir, todo menor entre 14 y 18 años, tiene un sistema penal diferente al adulto. Ok. Eso es lo primero que hay que tener claro. La pregunta es, ¿se les aplica las penas? Sí, se le aplican penas. Son penas diferentes a las penas que se le aplican a los adultos. Si es que para los delitos graves, por ejemplo, homicidios, secuestros, delitos sexuales, y de todas maneras los menores de edad, una vez que se dicta una sentencia, se les aplica o se les puede aplicar penas privativas de libertad. Ok. Las penas privativas de libertad van desde los 5 años, o mejor dicho, desde los 61 días hasta los 10 años, no más. Ese es el rango. Por lo tanto, la pregunta es si en los delitos graves, los menores de edad, después de un juicio, ¿se les aplican penas privativas de libertad? Sí, se les aplican y se les pueden aplicar penas privativas de libertad. Sí. El tema es que se les aplica un grado menor de pena en caso de un delito. Si el delito de homicidio, por ejemplo, simple, parte de 10 años y un día, para ellos parte de 5 años y un día. Ok. Y pueden ser dos ese tipo de régimen de internación, se llama en régimen de internación, que puede ser cerrado o semicerrado. Ambos tienen programas de reinserción social. Lo que pasa es que uno es cerrado completamente, sin posibilidades de que esa reinserción sea fuera del recinto. Perfecto, ¿ya? Y la otra es prácticamente, es mixta. Es cerrado, pero también tiene salidas hacia el exterior para programas de reinserción social, educativa, laboral, rehabilitación de drogas, etc. Abogado, bueno, sin duda que esto existe, ¿no? Lo que nos acaba de explicar, pero ¿en qué grado se cumple? Hoy he sabido que hay muchísimo menor de edad que está inserto en delitos importantes, como portonazo, secuestro también, están involucrados finalmente, y hoy nos encontramos con menores de edad que tienen un prontuario importante. Sí. Entonces, ¿esto se está cumpliendo? ¿Hay alguna traba? ¿Algo pasa que no se puede ingresar a un programa de reinserción? ¿Hay un escalón sin madera? No sé si me explico, ¿no? ¿Hay una parte donde nos caemos? Sí, yo creo que habría que... la justicia se aplica igual. Si es que están puestos a disposición de un juzgado o de un tribunal de la República y se logra acreditar el delito, el tribunal los condena. Los condena o al régimen cerrado o al régimen semicerrado. Pero también existen otro tipo de penas, por ejemplo, la libertad asistida, la reparación a la víctima, etcétera, que son también otras maneras que no significan estar encerrados, están privados de libertad. Se aplican. Lo que pasa es que la norma, la ley penal, lo que hace es mandar una información a la ciudadanía diciendo si usted comete este hecho, se le va a aplicar tal pena. Claro. Muchas veces eso la fase intimidatoria de la norma no penal sucede, claro. No les afecta. Okay. No les afecta, ya sea porque empiezan tempranamente en la delincuencia o bien son utilizados por
por los adultos en este caso. Claro, una suerte de manipulación también de estas bandas que también conforman con menores que saben que tienen mayor posibilidad de no ser apresados o no cumplir condena. ¿Dónde cumple la condena un menor? ¿En las cárceles comunes? No. ¿No? No, son centros especiales distintos a las cárceles de adultos. Ya. Están dentro del Servicio Nacional de Menores. Hay programas, incluso se les permite. El entorno es diferente, no es como Santiago 1, como Sí, claro. son distintos, son estilo cabañas, por ejemplo, que están dentro de un recinto. Y tienen monitores. Perfectamente, los gendarmes no están uniformados ni tampoco. Claro. Tienen monitores que prácticamente los resguardan y se cumplen la privación de libertad, pero también asociados a ciertos programas. Se hacen programas deportivos, programas sociales, educativos, de rehabilitación de droga en su caso. Ahora, abogado, ¿qué sucede con los casos que son más complicados, ¿no? Que de pronto es sorprendido con una acción a los 14 años, pero ya viene 14, 15, 16 años ya con una actitud que es difícil finalmente? ¿No existe un trabajo apartado para este tipo de niños? Se sigue aplicando, lo que pasa es que la pena, en caso de que sean reincidentes, sí, va subiendo y puede llegar hasta 10 años. Ya. Si la pregunta es, ¿se cumplen penas de 10 años para menores por delitos graves? Sí, ya. Probablemente. La ley lo establece. Y se han aplicado. Bueno, sí, no hay problema. Me quedé ahí con una, pero después. No, pero dale. Lo que pasa es que tiene que ver un poco, abogado, con darnos cuenta que ha ido creciendo la cantidad de niños, porque estamos hablando de una persona de 14 años, un niño todavía, ni siquiera para mí es un adolescente, sino que es un niño todavía de 14 años, pero ha ido creciendo la cantidad de niños que están insertos en delitos finalmente. Entonces, ¿dónde podríamos encontrar el por qué? ¿Por qué hoy vemos una población infante asociada, y hasta menores, ¿no? Muchos menores de 14, asociada a delitos? Tiene que ver un poco con solo que los adultos nos llevan, es algo que nosotros estamos haciendo un ejemplo. ¿Se puede analizar eso bajo, usted tiene un historial de ser ex fiscal, ¿no? Y haber conocido casos importantes? ¿Se ha notado un crecimiento en esto? Entonces, ¿el por qué? Son respuestas que tendría que dar más que nada la sociología, claro. o por ejemplo la criminología. Pero me parece de que los menores están despertando más tempranamente que antes. Tienen más acceso a información, mucho más acceso a información. Hay un desarrollo social en ese sentido, y obviamente como también hay un desarrollo social dentro de la norma, también hay un desarrollo o subdesarrollo fuera de la norma. Exacto, una subcultura distinta. Pero siempre el mayor de 14, desde el 14 años hasta los 18 se aplica esa norma. El menor de 14 años no es responsable penalmente, para que quede bien claro. Se le pone a disposición del Tribunal de Familia, y el Tribunal de Familia lo entrega a su padre, su madre, o al adulto responsable o al tutor. Lo que está claro. Es decir, el sistema de responsabilidad penal de adolescentes funciona hace prácticamente 20 años, poco menos, y es perfectamente, se aplica. Es decir, en ese sentido no. Lo que pasa es que prácticamente esto escapa a la norma penal. Claro. No es un tema. La norma penal no es un milagro que va a resolver todos los problemas. Sí, claro. Juan Pablo, tengo como quizás dos preguntas asociadas en una misma. Una es bajar la edad en términos de responsabilidad penal, un tema que ha estado muchas veces en la palestra, de decir si efectivamente se baja o no y mejoraría o no ciertas situaciones o ciertos tratamientos legales frente a distintas causas. Y por otra parte, uno entendiendo como esto como marco, y por otra parte, y bajo la experiencia del Ministerio Público, que sé que cumplí funciones durante mucho tiempo, es difícil abordar un caso, por ejemplo, teniendo quizás otro tipo de atención y resguardo con los menores. Es más difícil poder llevarlos a cabo, llegar a una solución en términos sociales, legales, términos prácticos. Yo creo que como están en un proceso de desarrollo de su personalidad, en un desarrollo psicológico, físico,
Las herramientas tienen que ser diferentes Ya. a las diferencias que se adultos. le aplican a los adultos. O sea, partiendo de ahí es algo Esa es la primera primera cuestión. premisa, Está claro. claro que tienen que ser en ambas tiene que haber rehabilitación, reinserción. Lo que pasa es que las herramientas y los cálculos son distintos porque no hay que olvidar de que son niños, siguen siendo niños. ¿Ah? Y acá se aplica la Convención de Derechos del Niño, Claro. en que existe un interés superior del menor de 18 años en todo sentido. La protección debe ser para ambos en términos de reinsertación social, pero especialmente tiene que estar enfocada en ese niño. Son jóvenes que cometen delitos graves, se les tiene que aplicar la justicia, pero no olvidar que son niños. Eso es prácticamente lo que... Qué complejo igual. Sí, es complejo. Sí, qué complejo desde el ámbito de vista legal y en términos también de defensa, de derechos, porque la verdad que las víctimas pueden, independiente de la edad, la víctima es víctima. Sí, bueno, también es un tema. Yo creo que también es un tema de enfocarse también en la protección de la víctima, que es lo Claro. principal. Porque uno siempre se preocupa prácticamente del autor, se le aplica Claro. todo. Pero Sí. aquí yo creo que habría que también estudiar y destinar recursos también evitar la revictimización y reparar a la víctima. De todas maneras, un menor de entre 14 y 18 años tiene, bueno, en el procedimiento esto penal, digamos, tiene el acceso a un abogado, ¿verdad? Sí. Igual como si fuese un adulto también, aunque sea un delito menor, ¿no? Sí. Un delito quizás Sí. en robo, un hurto, qué sé yo, versus un asesinato quizás, Sí, no sí, sé, sí. ¿no? Eso también Hay tiene que fiscales especializados Ya. y hay defensores especializados. Ya, Y la defensa, como lo establece la Constitución, es gratuita. así es. A todo nivel. Existen defensores públicos especializados en ley de responsabilidad penal del adolescente, como así también fiscales. Y también hay jueces también que se han especializado. Perfecto. Y ha ido mejorando, ¿no? Finalmente, desde un principio, de pronto la visión de fuera, porque todo esto es una visión de fuera, que no se tomaba mucho, que los niños salían, entraban, podían cometer delitos y se iban, qué sé yo. Hoy se ha visto de pronto igual reinserción, que es lo más importante, tratar de Sí. esa apunta a la reinserción finalmente. Sí, bueno, la reinserción es lo básico porque al final recuperas a un menor y evitas otros delitos. que Exacto, pueden más ocurrir adelante. más adelante. Exactamente. Claro. Bueno, uno de los grandes temas también que hemos visto en este último periodo es el astrónomo que estaba desaparecido. ¿Cómo lo abordan? ¿Cómo lo observas? Bueno, lo primero que todo es que el fiscal lo que está investigando un hecho delictual. Es decir, El hecho propiamente tal. es o un sea, hecho, hasta el momento, teóricamente no habría no hay ni un delito acreditado, pero lo tiene que investigar como si fuera un delito. Tiene que investigar el delito, tiene que realizar una investigación como si fuera un delito de homicidio o un delito de secuestro. Sin decirlo en forma expresa, Que lo es. que lo es, Ya. debe realizar todas las diligencias en ese sentido. Y para eso tiene que poner a disposición a los organismos auxiliares del Ministerio Público, que son la Policía de Carabineros y la Policía de Investigación. claro. El fiscal elige con quién investiga. Y en este caso, como también existe una hipótesis de que la persona pudo haber hecho trekking y pudo haber sufrido algún accidente, obviamente se le pide el apoyo también a los militares que puedan peinar esa zona Claro. en la búsqueda, porque lo más importante en esto es el cuerpo. Claro. ¿Dónde está la persona o bien dónde está el cuerpo? Claro, de alguna manera. Dar con el paradero finalmente. Por ¿no? supuesto. Y para saber, pero obviamente tiene que hacerse una investigación, tiene que partir de aunque no sea expreso, el fiscal en este momento está investigando eventuales delitos, homicidio o secuestro. Entonces no es una búsqueda como una desaparición o este tipo de denuncia de posible desgracia, ¿no? Sino que están buscando eventualmente si fue un secuestro, o sea, se está analizando de ese punto de vista, ¿no? Asumiéndolo como Con que esa hipótesis. posiblemente podría haber sido. Si bien puede expresamente señalar de que no existe evidencia criminal, ¿Ya? de todas maneras se tiene que investigar como si fuera un delito. Ok. Bueno, cada uno de estos antecedentes, la verdad es que es interesante poder observarlos desde una mirada más legal, más jurídica y entenderlos Sí, también. claro.
Sí, ¿Cómo, porque cómo son los procesos? en este caso, por ejemplo, el observatorio es un organismo internacional, es dependiente de un organismo internacional. Se le aplica la Convención de Viena de 1986. Por lo tanto, hay una inviolabilidad del recinto. Pero obviamente con una autorización del jefe de la misión o el embajador o el jefe de ese organismo, perfectamente la policía puede entrar al lugar y peinar la zona y estar. Es decir, a pesar de que es un recinto de inviolabilidad por razones diplomáticas, de todas maneras existe una colaboración en ese sentido y al parecer no ha habido ningún problema en ese sentido. Abogado, bueno, en este caso en particular se está investigando, posiblemente podría ser un secuestro, ¿no? Pero existe de pronto una teoría, ¿no? Del por qué se analiza como un secuestro, por qué él tenía información que le podría beneficiar a otras personas, o sea, ¿por qué se toma también como si fuese un acto criminal que él no esté? Quizás por los antecedentes que se han recabado, quizás puede que haya habido una especie de tensión entre el astrofísico y el estudiante o el alumno o su subalterno. Okay. Sí que se acredite que hubo una tensión entre ellos dos y eran los únicos dos que estaban en ese lugar y ahora hay uno nomás. Claro. Es como va a pensar. Es para sospechar desde el que está. Como digamos. hay como una cierta sospecha fundada de que pueda investigarse esto criminalmente. Una investigación que nosotros vamos a seguir también detalladamente para poder comentarla con ustedes. Juan Pablo, muchísimas gracias por hoy día compartir con nosotros. Listo, muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Listo. Oye, luego de esta conversación que también es necesaria, porque son casos importantes, aparte de intentar entenderlo y todo, nosotros nos vamos a ir a una muy breve pausa comercial. En segundos volvemos con mucho más, ¿no? ¿Te gusta Juanes? Sí, me gusta. Ya, pues nos vamos con Juanes entonces. Es que es nuestro artista del día. Nuestro artista del vamos día. Y regresamos, no se vayan.